Amigos, gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. El día de hoy un episodio estremecedor, un episodio de verdad importante. Hace ya algunos días, unas semanas, se publicó en México una entrevista de verdad notable. Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta, conductora del podcast Penitencia, experta en criminología, autora también y periodista. Ella de pronto titubea cuando se le pregunta si es o no periodista, por respeto, digamos, a la profesión periodística, a la preparación que eso requiere, según me explicaba, titubea, no sabe si llamarse periodista, pero sin duda es periodista porque los periodistas hacen lo que hace Saskia. Aprovechan la oportunidad para colocar un micrófono frente a un entrevistado y hacen las preguntas que hay que hacer para obtener las respuestas que explican la realidad y que nos hacen cuestionar el país en el que vivimos y el mundo en el que vivimos. Y eso es exactamente lo que ha hecho Saskia desde hace ya un buen tiempo. Y nunca lo había hecho con tal impacto como lo que consiguió con esta entrevista. Una entrevista con un sicario apodado El Bart. Es una entrevista larga que Saskia hace a este sicario responsable del intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva. Como sé que nos escuchan también gente más allá de México, Ciro Gómez Leiva, a quien entrevistamos en este podcast hace ya algunos meses, es uno de los periodistas más importantes de México y sufrió un atentado brutal donde salvó la vida solo porque viajaba en una camioneta blindada. El hombre que le disparó es el Bart, y a ese hombre es a quien entrevistó Saskia Niño de Rivera. No es la primera experiencia de Saskia con este mundo, al contrario, tiene ya, a pesar de su juventud, una larga trayectoria explorando el mundo criminal en México. Sobre eso y mucho más, la entrevisté para Ciberdiálogos. Saskia, gracias por estar con nosotros, me emociona tenerte aquí. Déjame empezar así, ¿cómo comenzó tu interés por, digamos, la experiencia penitenciaria? ¿Qué le hace la cárcel a un ser humano? ¿Cómo comenzó? Yo trabajaba, León, al contrario, gracias a ti por tenerme en este espacio, en tu espacio. Yo trabajaba con víctimas. Yo trabajaba en una empresa de seguridad privada en un México, te acordarás muy bien, 2006, 2007, 2008, donde el secuestro desafortunadamente era el pan de todos los días. Era el auge del post mocha orejas, donde empezaron a salir todas estas bandas, justo hablando de periodismo, que lo hacíamos fuera del aire. El mocha orejas fue un secuestrador que por cómo los medios sacaron la detención de la mocha orejas, todo el dinero que tenía, te acuerdas muy bien de esas imágenes de las pacas y pacas y pacas de efectivo que tenía en su jardín, enterrados y demás. Pues viene una ola terrible en México de secuestro, y yo entro a trabajar en una empresa de seguridad de negociación en crisis, donde básicamente mi vida entera fue durante varios años, más de 6 años, estudiar. Y o sea, yo iba al ITAM y iba a trabajar. Y entonces me tocó estar muy cerca de las víctimas, porque pues estás en las casas de las víctimas esperando a que suene la famosa llamada. Y siempre yo me daba como mucha curiosidad quién estaba del otro lado del teléfono. Siempre era como, pues, me parecía un delito atroz, lo estaba yo viviendo ahí de primera mano prácticamente, porque vives con las familias, y siempre con mucha curiosidad de quién es, ¿no? ¿Cuál es la vida de esa persona que se atreve a tomar la vida de una persona e intercambiarla por dinero? Y tuve la oportunidad de ir a la cárcel a los 21,
y vi a estas personas en carne y hueso. Y vi que no tenían 2 cabezas, no tenían 6 brazos, o sea, no eran estos monstruos que parecían detrás del teléfono, ¿no? En la cobardía del teléfono. Y ahí fue cuando tuve como ese aha moment de decir esto es mi vida, o sea, el sistema penitenciario es mi vida y entender quiénes son estas personas y por qué estas personas llegan a ser lo que hacen, creo que es una parte esencial de la construcción del tejido social. Y desde ahí me volqué, desde ahí me comprometí con el sistema penitenciario y te puedo decir que si bien no he trazado un camino que he planeado así como con peras y manzanas, pero siempre sí hacia lo que tenga que ver con el sistema penitenciario, hacia lo que tenga que ver con personas que están privadas de la libertad. Y me sentí, va a sonar muy raro esto, pero soy fiel creyente que, que, que en el mundo de la criminología, especialmente de la psicología forense, que esa es mi especialidad, o trabajas con las víctimas o trabajas con los agresores. A mí me parece muy complicado quien trabaja con ambos. No creo que puedas hacer tu trabajo al 100% de manera profesional al trabajar con ambos. Entonces yo pues, trabajo con agresores, ¿no? Y desde ahí me clavé y llevo ya pues, 17 años trabajando dentro de las cárceles del país. En ese trabajo con los agresores, hace un tiempo decidiste explorar el mundo de los criminales, digamos, de alto perfil en México. Entrevistaste, por ejemplo, regresando a ese origen tuyo y al origen del interés tuyo por esta experiencia penitenciaria y la criminología, a los secuestradores. ¿Qué aprendiste en términos muy generales, porque sé que podrías hablar de esto durante horas? ¿Qué aprendiste en términos generales de la psicología de un secuestrador? Pues de los secuestradores particularmente aprendí muchas cosas bien interesantes. Te voy a decir las 3 que me parecieron como más importantes. Uno, nadie nace, ¿no? Nadie se despierta un día y dice voy a ser secuestrador de la nada. La profesión del secuestro conlleva el conocimiento de muchos otros delitos eh, que terminan en secuestro. Estoy hablando de robo de autopartes, estoy hablando de robo de coches, estoy hablando de robo a casa habitación, de robo a empresas, el manejo de esos delitos, digamos, te va llevando a que conozcas gente y a que termines en bandas de secuestradores. 2, para ser secuestrador requiere de niveles de empatía muy bajas, por lo cual en su gran mayoría las personas que se dedican al secuestro han tenido vidas muy complicadas. Y 3, la cárcel es la universidad del crimen y especialmente la universidad de secuestradores. Te puedo decir que de los 900 secuestradores con los que trabajé para hacer el perfil del secuestrador, no menos de 700 habían estado en cárcel antes. Y las grandes bandas, estoy hablando de las víboras, estoy hablando de los Tolmex, estoy hablando de los Mochaorejas, o sea, todas estas bandas de secuestradores profesionales, entre comillas, porque sí se clasifica de manera distinta cada secuestro y hay secuestros de mediano y largo plazo que son normalmente con bandas profesionales, todas se conocieron, digamos, en la cárcel. En algún punto de la historia de todos se conocieron en prisión y empezaron a hacer negocio dentro de la cárcel. Hablabas de los bajos niveles de empatía. ¿Los secuestradores ven lo que hacen como un negocio, algo simplemente transaccional? Es complicado englobarlo. ¿Te acuerdas del caso? ¿Cómo se llama este caso? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde juzgaron a los personajes más cercanos a Hitler. ¿Te Nuremberg, acordarás bien? El Nuremberg, juicio de Nuremberg. exactamente, gracias. El juicio de Nuremberg es muy parecido. A mí me acuerdo mucho el caso de Nuremberg con los secuestradores, porque si tú te pones a escuchar las defensas de quienes pues estuvieron cerca de Hitler, muchos te decían es que yo no maté a 6 millones de personas, ¿no? Yo solamente era asesor de Hitler o yo solamente era quien coordinaba los trenes para que los trenes llegaran y no chocaran y llegaran a los campos de concentración. Yo solamente hice
whatever, ¿no? Entonces, pero yo no maté a 6 millones de personas. Entonces, ese era como un argumento. Y con los secuestradores es complicado porque hay muchos roles dentro del secuestro. O sea, quien levanta, quien recoge el dinero, quien negocia, quien lleva cuentas de los secuestradores, quien presta el coche, quien presta la casa, quien le da de comer, quien no. O sea, normalmente entre estas personas no se conocen. Las únicas dos personas que conocen al resto de la banda son el negociador, que suele ser el líder de la banda, y el contador, que es el que tiene el conocimiento del dinero que realmente entra. Entonces se vuelve muy duro porque cada perfil dentro del secuestro es muy complicado. El que presta el coche o renta el coche, digamos, te dice, bueno, es que no secuestra a nadie. Yo presté un coche, ¿no? Que se usó para secuestro. O quien recoge el dinero te puede decir, yo nunca he visto a la víctima, yo nada más, a mí me dijeron, ve ahí, te van a dar una bolsa, y yo nada más agarré la bolsa y se acabó. Lo cual hace muy complicado porque nosotros de lejos lo vemos como una esfera englobada, como si todos tuvieran el mismo rol, y la realidad es que hay perfiles dentro de la banda de secuestros muy complicadas. Pero en general, el tener conocimiento absoluto de que te dedicas a tomar la vida de una persona e intercambiarla por dinero conlleva niveles de empatía muy, 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 muy bajas. Decías que te imaginabas al principio de tu carrera en esto, quién estaría del otro lado de la línea. Y te refieres a esas llamadas que marcaron a una generación en México y antes en Colombia y en otros países que han sufrido esto, las llamadas brutales de negociación, que incluyen amenazas horrendas, vulgaridad. Esa persona, la que se dedica a levantar el teléfono y hundir en la desesperación al familiar, ¿cuál es el perfil de esa persona? Son cobardes, son muy cobardes. De hecho, cuando los ves ya enfrente, son personas como muy cobardes, son personas muy estratégicas y son personas con altos grados de personalidad antisocial. Pero te diría que la cobardía del secuestrador, que es tras bambalinas, no es agarro una pistola y entro y te la pongo en la frente y te pido que me saques todo el dinero del cajero, ¿no? Es en el anonimato. Entonces, te diría que es una carrera también de otros delitos y una normalización absoluta de la violencia en su gran mayoría. Hace poco entrevistaste para tu podcast Penitencia, extraordinario por cierto, a un sicario llamado El Bart, así le dicen, El Bart, Héctor, que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leiva. Es una entrevista impresionante, de verdad impresionante. ¿Cómo llegaste a El Bart? ¿Cómo construiste una relación con él para que accediera a sentarse frente a ti y hablara con esa familiaridad, esa naturalidad? me tomó más de un año. Bart llegó a mí por equivocación, literalmente. Estaba yo entrevistando en el... Yo ya había entrevistado a... son entrevistas que no he publicado y no voy a publicar, pero a las mujeres que estaban relacionadas con el caso, con esta mira de cuán culpables son las mujeres, esposas, hermanas de quienes estuvieron metidos, ¿no? Hay o no hay culpabilidad, complicidad, etcétera. Y luego estaba yo un día en la penitenciaría de Santa Marta grabando el podcast y se me acercó el Bart, porque justamente estaba yo entrevistando en el dormitorio de las PPLs, de los PPLs con VIH. El Bart es VIH positivo. ¿Qué es PPL? Persona privada de la libertad, perdón. Entonces, el Bart se acercó primero no me dijo nada y luego un custodio me dijo, a ese deberías entrevistarlo. Y le dije, ¿quién es? Y me dijo, es el Bart, el del Ciro. Y le dije, no, ok. Entonces, como que él se acercó y yo casualmente le dije, hola, ¿cómo estás? Y dice, ¿qué están haciendo aquí o qué están grabando o qué? Y ya le expliqué del proyecto y demás.
Y, y me dijo, mi historia es muy interesante. Y le dije, sí, yo me hice como si la que no, así no tenía ni idea de quién era. Y me dijo, sí, yo soy sicario, algo así me dijo. Una mirada, eh, pocas. He visto que me pueda yo acordar la de Daniel Arismendi, la de César Freire y la del Bart. Son miradas como negras, miradas como desalmadas, como si no hubiera nada detrás. Impresionante. Y, y luego le dije, pues anímate a contar tu historia conmigo. Y me dijo, no, pues es que tendría que pedir permiso. Y le dije, ¿permiso a quién? Yo ahí, la verdad, pues sí eres mi amigo, ¿no? O sea, ahí yo, estás hablando hace más de un año, yo ahí lo que quería era ver, pues, qué sacaba de información. Y, y me dijo, no, pues a mi gente, yo le tengo que pedir permiso a mi gente. Le dije, bueno, córrele y ve y saca el permiso y regresas. Me dijo, va. Y fue, y como a los 15 minutos regresó y me dijo, no me dieron permiso. Dije, qué lástima. Entonces ahí le pregunté un poco sobre su juicio, le dije, estas personas se están apoyando bien, y ahí fue donde me dijo que le estaban apoyando con el abogado, y le dije, bueno, que ya como que generé un vínculo de alguna u otra manera, luego volví a ir y lo mandé a llamar y le pregunté cómo iba, y ya estaba él un poco molesto porque me decía mucho que su gente lo había traicionado, que lo habían abandonado más que nada. Y le dije, no, pues qué mal, estoy el otro. Luego volví a ir y lo volví a llamar, y me dijo, ¿se acuerda que me ofreció hacer la entrevista? Y le dije, sí, ya no tengo que pedir permiso, mejor si te la voy a dar. Y ahí dije, pues de una, vamos a hacerlo. Y en ese momento rápidamente lo senté y me acuerdo que tenía ya yo a 4 PPLs esperando entrevista y les dije, aguántenme tantito, y lo senté. Fue una entrevista, León, que me costó mucho trabajo, estaba yo muy nerviosa. Lo principal es pues la información del millón, ¿no? Que es quién lo contrató, quién mandó a matar y por qué mandaron a matar a Ciro. Me parece que es información como muy delicada, y de él habérmela dicho, pues me metía en un problema muy grande porque estábamos hablando con un tipo que no tiene estabilidad emocional. Entonces yo no sabía si se iba a arrepentir de la entrevista, si no se iba a arrepentir de la entrevista, si luego iba a decir, puta, que conté, que no conté, etcétera. Entonces sí le dejé muy claro que al aire no me podía decir ni el nombre del cartel al que pertenecía, y que sí, que yo lo iba a editar y que bajo ninguna circunstancia iba a sacar algo así. Entonces me dijo, igual no te lo iba a dar, pero como que dejé muy claro eso, ¿no? Eh, y, y, y nada, ya se sentó y la entrevista, me dijo, no quiero hablar del periodista. Y le dije, te tengo que preguntar del periodista porque a todos les pregunto sobre su delito, no porque este delito sea... Me dijo, bueno, igual ya todo México me conoce, entonces que me terminen de conocer bien. Le dije, perfecto. Y ahí, Déjame preguntarte sobre él. ¿De dónde viene el Bart? Tiene 34 años, te dijo que ha matado a más de 20 personas. Al principio dijo, si mal no recuerdo, 10 o 15, y luego, en fin, insististe y te dice, bueno, más de 20 personas. Pero no está claro realmente quién lo mató porque disparan muchos. Todo esto en un tono casual impresionante. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene el Bart? es un tipo, que creció con su papá. Este, Su mamá se murió cuando él era más chico. Eh, Estuvo en una situación cuando era joven, muy joven, donde entró y se empezó a juntar con la gente equivocada, y de pronto lo inmiscuyeron en un delito que era matar a una persona, y básicamente si no lo hacía iban sobre su papá. Amenazas pues clásicas de reclutamiento, ¿no? En la juventud. Él es de la Ciudad de México. Vivió un rato en Cancún y en esa zona. Eh, Tuvo una novia, a la cual él dice amar profundamente y que ha sido de las grandes pérdidas que ha tenido. Irónicamente, a esa novia la secuestraron, la mataron, la descuartizaron, que fue una boxeadora muy famosa. Cuando salió la entrevista, esto nadie lo sabe, cuando salió la entrevista me buscó la familia de la boxeadora. Ellos son los que me informaron que
que la sospecha era que el propio Bart lo había hecho. A mí él me dijo que la amaba y que él se enteró y que fue uno de sus grandes dolores. Un tipo que se contagió con VIH y que consume muchísimas drogas, entonces con un estado de salud pues, deteriorado. Ahorita en prisión ya tiene sus medicamentos para el control y el manejo del VIH y demás. Un tipo que jugaba una doble vida, o por lo menos eso fue lo que me dijo, que su papá principalmente no sabía y su gente más cercana no sabían que él era sicario a sueldo. Él, ¿cómo te diré esto? Con una justificación brutal de por qué mata y un ejemplo perfecto de lo que es un sicario en México, que es la deshumanización. Deshumanización, dices. Le preguntaste cómo se define, gran pregunta, una persona noble que mata gente. Con tu experiencia entrevistando gente de este perfil, ¿cómo interpretas esa frase devastadora? Para mí, francamente, una frase periodística histórica de nuestros tiempos. Una persona noble que mata gente. Y yo también creo que histórica porque a quien trató de matar fue un periodista y en el país mueren y son asesinados periodistas todos los días, ¿no? Eh, a ver, y esto en Reinserta lo hemos trabajado muchísimo porque trabajamos, tú lo sabes, con niños reclutados, especialmente sicarios. Y algo que hemos visto con el tema del homicidio es que el cerebro entra a normalizar. Entonces, con nuestros niños sicarios, nuestros jóvenes sicarios, es terrible, pero hay una normalización del homicidio tras 1, 2, 3 homicidios. Todos padecen el primero y luego el cerebro normaliza la violencia y el segundo, el tercero, el cuarto son mucho más fáciles y el sexto, el séptimo, ya ni te digo, ¿no? Entonces, estas personas como Bart lo que entran es como en una especie o justifican en sus cabezas y en sus mundos, porque en México son mundos, ¿no? Son culturas, las narcoculturas, pues normalizadas desafortunadamente, donde pareciera que es un código y así funcionan las cosas. Es como que todos pertenecemos de alguna manera, e incluso en algún punto de la entrevista él me dice que Ciro se buscó el que lo asesinaran por andarse metiendo en temas que no le competían, ¿no? Eso me habla mucho del código que él tiene, ¿no? Como criminóloga es casi Ciro y los periodistas entran dentro de estos códigos a los que estos personajes pertenecen y si pues cuentan cosas que no deberían de contar, pues entonces ellos están de alguna manera accediendo a que les pase algo, porque así se manejan ellos y es una manera única de justificar en su cerebro y de poder dormir tranquilos en la noche. Déjame agregar esto. Te dijo, por ejemplo, que no le pediría disculpas a Ciro Gómez Leiva. Dice que no se arrepiente. Te dijo que lo veía como un paciente más. Usó la palabra paciente, que es la palabra que utilizan los médicos frente a una persona que llega con una enfermedad, alguien al que hay que curar. Me llamó tanto la atención que usara la palabra paciente. Todo esto es parte de esa normalización. Así logran distanciarse del dolor humano. Es la deshumanización del mismo, la profesionalización, entre comillas, de lo que hacen. ¿No? Y es completamente natural y es un mecanismo. O sea, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro regula el trauma en el cerebro. De hecho, me voy a salir un poco del tema, pero ahorita que se estaba pasando la ley en México de la no prescripción del delito del abuso sexual infantil, uno de los grandes argumentos que había y que se cuestionaba era si era justo y era justicia el que un adulto denuncie su violación o su abuso sexual en la infancia cuando el cerebro naturalmente lo que hace es que modifica la historia para la propia sobrevivencia, ¿no? Pues con los sicarios es un poco lo mismo. Hay justificaciones, hay normalización de la violencia y hay esta parte que te digo de estos códigos donde pues, pueden dormir tranquilo porque todos pertenecemos a este código y así como me puede pasar a mí, pues te puede pasar a ti también.
¿no? Y es toda una cultura en México el sicariato ya no estamos hablando de dos, tres personas antisociales, psicópatas que se dedican a matar. En México tú puedes conseguir a alguien que te mate a alguien por 2,000, 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que decir. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando le empecé a preguntar a cuánta gente había matado. Yo me aferré a más de 20 porque yo me puedo imaginar que quien sea que lo haya contratado no contrató a un sicario de 3 pesos novato ahí de Tepito para que vaya y mate al periodista o uno de los periodistas más importantes del país, ¿no? Sobre esto mismo me llama la atención que por momentos parecía preocupado por lo que otros sicarios, otros criminales decían de él o podían decir de él, cómo no lo mataste, sicario hechizo, como, y él mismo dice, como un estudiante que reprueba un examen, como si el sicariato se hubiera vuelto ya, pues sí, ¿no? Una profesión con de la que conversas con otros que tienen la misma profesión que tú y si te fue bien te aplauden, si te fue mal te critican y también como una divisa social. De nuevo parece otro elemento en esta normalización, ¿no? A mí de las cosas que más me llamaron la atención de la entrevista, que va muy de la mano con este comentario que estás diciendo, es cuando le dicen, es que cómo no la mataste. Realmente la justificación de ese comentario no es tanto como de eh, eres un sicario hechizo, sino más bien no estarías aquí en la cárcel si no lo hubieras matado. Y después hablamos de esa parte, ¿no? Pero o sea, en la historia completa está ligada esa conversación no es que lo buleen en la cárcel por no haber matado a Ciro, más bien lo bulean en la cárcel porque lo que dicen es, si lo hubieras matado no estarías aquí. Es para mí la parte más brutal de la entrevista, por mucho, porque tiene razón. La realidad es que si nos ponemos a ver cuánta gente está hoy en la cárcel por haber matado a periodistas, son muy pocos. Él de hecho está convencido de que está en la cárcel solo porque no mató a Ciro, ¿no? Que Ciro sobreviviera derivó en un escándalo y en una investigación que terminó con su detención. Así lo explica él, básicamente. Sí, le da todo el crédito a Ciro como víctima de él estar siendo una piedra en los zapatos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, y de lo contrario, si no hay esa piedra en los zapatos, pues las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Y ahí te dice México mágico, hablando de, yo lo entendí, la impunidad que habría si Ciro no hubiera sobrevivido y esta investigación se hubiera desatado. Pero te pregunto a ti, México mágico, ¿a qué se refería este sicario? A la impunidad absoluta, de la cual saben quienes se dedican a la delincuencia en este país que existe. Y hay que ser sinceros, o sea, ahí están las cifras. El 94% de los delitos en este país no se denuncian. ¿Qué significa que 94% de los delitos no se denuncian? Que 9 de cada 10 veces, perdón, 6 de cada 100 veces que cometes un delito, va a haber una declaración, va a haber te van a acusar de haberlo cometido. Económicamente hablando es rentable. Económicamente hablando, en cualquier negocio, sácalo de lo ilegal, pues 6 de 100 te la juegas. Y eso es lo que pasa, y a eso se refiere con el México mágico, que es, yo llevaba años haciendo esto y nunca me habían detenido. Y la realidad es que es una sensación que comparten muchas personas que están en prisión, que en México se puede. Sí, es un negocio con buen retorno y buenas probabilidades de éxito, por desgracia. Las palabras del Bart Saskia son también un veredicto histórico sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en México y la naturaleza de esos riesgos. Le preguntaste por qué intentaron matar a Ciro y te dijo, pues ese es el tema de los periodistas, hablan de más, se meten con quien no deben,
no se dan cuenta, digamos, que hay alguien con un paro más arriba, alguien que simplemente en un chasquido de los dedos puede decidir que hay que cobrarle al periodista porque habló de más. Cuando escuchaste esto, no solamente por tu cercanía con Ciro Gómez Leiva, sino porque vives en México, porque sabes lo que enfrentan los periodistas mexicanos, ¿qué sentiste? Mucha impotencia, mucha rabia, nada nuevo que no sepa porque es la realidad y no es la primera vez que lo escucho de las, de las personas que están privadas de la libertad, la manera en la cual se pueden salir con la suya. Lo que más coraje me da es que si nos metemos un poco más a profundidad dentro de ese contexto de la conversación, o sea, si yo hubiera llevado esa conversación un poco más, pero Bart no tiene la capacidad intelectual para ese análisis, tiene mucho que ver con cómo se sienten los agresores en una situación como paralela, literalmente, con las autoridades. Y yo siempre lo he dicho, si nos vamos a un ejemplo mínimo para no meternos en si hay narcogobiernos en México o lo que sea, pues el policía que arresta al agresor y el agresor le suelta una lana y el policía se va, eso pone en una igualdad de circunstancias al malo con el policía. Si el policía agarra al agresor, lo tortura, lo violenta, no lo presenta a tiempo en el Ministerio Público, violenta sus derechos humanos, eso los pone en una igualdad de circunstancia. Lo que pasa en México es que hay una igualdad de circunstancia dentro del mundo que se conoce especialmente en materia de narcotráfico. Entonces, esa impunidad se sabe, se conoce. Justo el lunes entrevistaba yo a un Z, un Z que acaba de salir de prisión federal y está buscando reinsertarse, ¿no? Lleva un año y cachito que salió. Y su historia es, y cuando te cuenta su historia, pues ¿También está llena de sicario? nombre. También, no, él era la mano derecha del Z40. Y entonces él estaba más en un rango mucho más arriba. Y él lo que te va soltando unos nombres y te va diciendo ciertas cosas que dices, o sea, soltó nombres de gente que hoy está en el poder, que estuvo en el poder. Y es un lenguaje tan igual, como si estuvieran en una situación de igualdad de circunstancias por las negociaciones que hay en materia de seguridad en México. Porque hay que decirlo, ¿no? Erradicar el narcotráfico, terminar con la delincuencia organizada, pues es una guerra a la cual quiso entrar Felipe Calderón en su momento, pero es completamente obsoleta mientras tengas el nivel de consumo que tienes en Estados Unidos y que tienes en México, ¿no? Entonces, ¿qué negociaciones se llevan a cabo y bajo eso cómo entras a temas de justicia? Un poco el discurso del Bart es ese, es en un país donde predomina la impunidad, donde predomina la corrupción y donde está sistematizada. Y al estar sistematizada la corrupción y la impunidad para quienes cometen delitos en este país, hay cancha libre para que exista violencia. En ese sentido, el BART es emblemático del México moderno. Me parece que el Bart es un sicario de alto perfil, es un sicario que logró sobrevivir y que ha sobrevivido mucho tiempo en el mundo del sicariato, porque también hay que decirlo, la mezcla del consumo con las actividades, con todo, que hoy se dedican los jóvenes del sicariato, lo saca de la jugada antes. Y te lo dicen ellos mismos, prefiero vivir poco pero bien que mucho pero jodido, sabiendo que se van a morir pronto. Él lleva mucho tiempo, está completamente profesionalizado eh, y, 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 pues trae un rango de personalidad social muy alto, lo cual se vuelve pues un personaje muy atractivo para la delincuencia organizada. Normalmente no encuentras perfiles como él, digamos, en el mundo del sicariato es de los top, te diría. Eh, los otros, desafortunadamente, son más jóvenes, consumen como mucho más y están envueltos en el consumo
y usan mucho el consumo para justificar la acción y mutuamente, y entonces algo que hemos visto con los jóvenes sicarios con los que trabajamos es que algo se les chispa y entonces los terminan usando en las casas de seguridad, y pues en las casas de seguridad son brutales, ¿no? Porque ahí es donde pasan las cosas más terroríficas que pasa en nuestro país, que tiene que ver con deshacerse de los cuerpos para que no haya delito, o que para que no haya cuerpo de delito, y se terminan volviendo locos, ¿no? Y luego se vuelven una amenaza para sus propios grupos. Pero su desesperanza, su aislamiento, esos ojos vacíos, que como dices tú, has visto solamente en algunas personas, pero permíteme utilizar ese ejemplo, esa desesperanza, ese aislamiento, esos ojos, esa adicción, el ir a la opción de una vida criminal, que además lo hace porque originalmente hay una amenaza frente al padre, el haber perdido a la madre, en fin. Esta historia de este joven perdido, insisto, es emblemático de México, o por lo No menos a de una estos parte de niveles, México. no a estos niveles. Yo creo que si aparte le hacemos una radiografía, un CAT scan, una radiografía del cerebro, podríamos ver que no tiene conexiones empáticas, es un psicópata. No tiene capacidad empática. Incluso en alguna parte de la conversación trato de ver esto. Digo, no le hice pruebas psicométricas ni mucho menos, pero en algún punto de la conversación dije, ¿este güey es un psicópata o no es psicópata? Y entonces lo llevé hacia qué es lo que él más ama. Y entonces Sí. terminamos hablando de los perros y, y del amor a los perros y de cómo, ¿no?, sus perros son absolutamente todo. Y, y en algún momento lo hice reflexionar respecto a todos los perros de la calle que se quedan sin dueños porque los dueños son asesinados, porque los dueños son olvidados, porque esto y el otro. Y fue cuando como que le brillaron los ojos así como, cabrón, no lo había pensado, ¿no? O sea, y luego la mirada regresó a la normalidad. No hubo gran emoción que le pude picar por ahí. Entonces me parece que el Bart es un psicópata del libro, no tiene capacidad empática alguna, y esos son muy pocos, muy pocos. 1% te diría de la población tiene estos rasgos de psicópata puntualmente. Los demás tienen rasgos antisociales, pero no son psicópatas. ¿Y cómo se reinserta así una persona a la sociedad? Él dice que él le gustaría estar como un cuarentón de vuelta en la calle, ya veremos cuál es la sentencia, pero eh, él calcula que a los 40 y tantos estará de vuelta. ¿Qué hace una persona así de vuelta en la calle? Es muy complicado porque México no ha instalado, en materia de reinserción social, no ha instalado los programas necesarios para trabajar con estos perfiles. El artículo 18 constitucional te habla de una reinserción social que tiene que ver con salud mental, ejercicio, educación académica, trabajo, arte, cultura, etcétera. Pero lo que necesitan estos perfiles puntualmente es un proceso psicológico de que se llama, es conductual, pues la rama de la psicología, donde es aprendida la conducta. O sea, no es un tema de mira lo que se siente la sobriedad, déjame te acerco con tu familia, mira como si eres bueno para otras cosas que no sea delinquir, que eso es un poco lo que busca el modelo de reinserción en México, ¿no? Te doy alternativas, te enseño esta vida. Ellos no tienen empatía, entonces lo que les impide que vayan a salir y cometer otro delito tiene que ver con el conocimiento racionalizado de qué se puede y qué no se puede hacer. No es no te mato porque sé que vas a sentir feo, sé que tienes hijos y no quiero que tus hijos se queden huérfanos, no, es no te mato porque sé que está mal y yo no me quiero ir a la cárcel, ¿no? Entonces, son perfiles muy complicados y en México estamos muy lejos de atender esos perfiles. Y más porque no todos los psicópatas matan, León. Eso es importante, ¿no? Claro. Tenemos psicópatas hoy en el Senado de la República, pero o sea, por decirlo de alguna manera.
Pero la cosa principal aquí es la normalización de la violencia hace que agarrar un arma y solucionar un problema por dinero, por lo que quieras, se vuelve muy fácil. Entonces se vuelve un área de oportunidad para ellos. Déjame terminar con esta pregunta. No es fácil, Saskia, hacerse visible frente al crimen. Nos has platicado que acabas de conversar con un miembro que fue importante en la organización de los Zeta, que particularmente cruel esa organización criminal. Has construido una relación ahora con un hombre acusado de asesinato, un hombre que tú mismo describes como un psicópata. ¿Tú no temes por tu seguridad? No puedo decirte que no me asusté con el impacto que tuvo la entrevista mediáticamente hablando. A ver, estoy muy agradecida con los medios de comunicación o sea, contigo, con todos los medios de comunicación que han aplaudido esta entrevista con Ciro, que la sacó y la difundió en su noticiero. Me siento muy honrada, profesionalmente hablando, pero tengo una personalidad rara porque de pronto esas cosas no las mido y hasta después. Y después digo, bueno, ¿qué pudo haber pasado? Pero la verdad es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha portado muy bien conmigo, y al parecer todo indica que la bronca no es conmigo. La bronca más bien es, o si llegara a haber bronca es porque Bart habló, porque yo dije algo que yo no debería. Entonces, no es la primera vez que estoy en una situación así. Tú le diste también seguimiento y te lo agradezco al caso de Tadeo, el bebé que encontramos muerto en el penal de Puebla en el 2021, y también fue la misma sensación. Entonces sería también hipócrita de mi parte decirte que sí tengo miedo y que prácticamente así me retiro. No, son momentos de incertidumbre, sí, son momentos de cuidado, sin duda. Espero que no pase nada. También soy muy consciente del país en el que vivimos, y todos los días hay atentados contra personas como yo, ya sea periodistas o activistas o lo que sea, y espero que no sea el caso. Pues yo te felicito y reconozco tu valentía. Gracias, Saskia. Te lo agradezco, gracias a ti y gracias por abrir tus micrófonos a estos temas. Un placer. Notable lo que nos comparte Saskia Niño de Rivera en este ciberdiálogo. Yo insisto en que a pesar de que, como dice Saskia, el BART es quizá un ejemplo extremo de la sociopatía y de la psicopatía, estos ojos muertos, con nada detrás, como explicaba Saskia, sí hay en su experiencia, en su desesperanza, en la manera como este hombre recurre a la puerta del crimen, algo, si no emblemático, sí ilustrativo de esa batalla del México moderno. Al concluir la entrevista con Saskia, como al concluir la entrevista con el BART, me preguntaba yo, ¿cómo evitamos que más muchachos de 34 años terminen en el mismo lugar donde está hoy el BART? ¿Cómo evitamos que tengan esa mirada vacía? Es un reto generacional e incluso más allá. Regresamos el próximo lunes con más en Ciberdiálogos. Gracias.